formato de diagnóstico que pensamos en las leyes es el que ustedes están viendo. El F1 se establecen los diagnósticos clínicos, o sea, los síndromes mentales y no mentales catalogados en los capítulos correspondientes a las 6 y 10, o sea, el capítulo 5. Y entonces hay una formulación principal con un código y la posibilidad de descartar con otro código. Yo puedo poner acá, por ejemplo, psicosis, ¿no?, esquizofrénica, F20.0, descartar psicosis esquizoafectiva, F25. Puedo hablar acá de retardo mental leve, F70, pero puedo descartar retardo mental profundo, F74. Puedo poner acá trastorno de personalidad paranoide, ¿no?, y descartar trastorno de personalidad pasivo-agresivo, por ejemplo. Puedo poner acá apendicitis o tifoidea y descartar fiebre Marta o otra patología que se pueda describir con o se pueda confundir con el diagnóstico médico. Entonces, el primer eje formula diagnósticos clínicos. El segundo eje evalúa deterioro y establece una evaluación de las discapacidades que el paciente pueda tener. Si cuida de su persona, ¿no?, y se arregla, se viste, hace buen uso del baño, o de repente ya no rinde académicamente o laboralmente, ya no trabaja, ha dejado de trabajar, o no funciona en el entorno familiar, o ha dejado de tener relaciones sociales, que es uno de los elementos a veces que empieza a provocar preocupación en los familiares con pacientes con trastornos mentales. El eje 3, ¿se acuerdan ustedes? Ese IDE corresponde a todos los factores psicosociales que pueden afectar a una persona en general. Porque una enfermedad mental no está independiente de su entorno psicosocial con el cual se mueve. ¿Aló? ¿Sí? Sí, estoy haciendo clase. No, yo tengo que salir. Nos vemos, chao, chao. Entonces tenemos factores ambientales, circunstanciales o psicosociales. Podemos tener el número 0, que significa que ningún factor ambiental altera al paciente, o factor 1, procesos en la historia de la infancia que van a afectar al paciente. Factor 2, problemas relacionados con educación. El paciente puede ser analfabeto, puede tener bajo rendimiento escolar, desajuste educacional. Factor 3, problemas relacionados con el grupo de apoyo primario, en este caso familiares, ¿no? Problemas con la pareja, con los miembros de la familia, ¿no? Ausencia, desaparición o muerte de un miembro, ¿no? Separación, relación parenteral atípica, etcétera, etcétera. Y en el factor 4, problemas relacionados con el ambiente social, ¿no? Si tiene red social o no, vive solo, está rechazado, se le discrimina de alguna forma. Factor 5, problemas relacionados con vivienda o circunstancias económicas. El paciente tiene hogar, no tiene hogar, tiene casa, no tiene casa, tiene trabajo, no tiene trabajo. Problemas relacionados con el empleo, problemas relacionados con el ambiente físico, problemas relacionados con circunstancias psicosociales. Problemas de estilo de vida. Hay personas que tienen estilo de vida que afectan ¿cómo se llama? Su ciclo. Por ejemplo, si han tenido las mujeres aborto, embarazo no deseado, enfermedad física crónica, o estilos de vida por consumo de alcohol, consumo de drogas, falta de ejercicio físico, conducta sexual de alto riesgo. Todos esos son factores que van a alterar el desarrollo del paciente. O dificultades en el manejo de la vida, por ejemplo, insuficientes habilidades psicosociales, conflicto en el desempeño social, patrón de conducta tipo A, o sea, aquellos que son muy comprometidos y se agotan porque tienen que cumplir con todo. Ustedes son patrón A, siempre están tratando de cumplir con todo y a veces sobrecargándose y amaneciéndose, entonces eso puede afectar su vida normal. Entonces, todos estos elementos psicosociales son parte también del diagnóstico que nosotros tenemos que tener. O sea, un paciente no es solamente un diagnóstico, es también el entorno psicosocial que lo va afectando o va a ayudar o va a empeorar el proceso de evolución de su cuadro. Ahora, de una forma muy rápida, porque esto es solamente para información de ustedes, nadie les va a pedir los códigos, no tienen que aprenderse de memoria, son 99 códigos, difícil. Pero vamos a hablar de los grandes grupos.
Del F00 al F09 son todos los trastornos mentales orgánicos que tienen que ver con alteraciones en el cerebro o por factores biológicos. Y tenemos el F00, demencia de la enfermedad de Alzheimer, y tipos de enfermedad de Alzheimer que ustedes ven en la codificación. F01, los cuadros de demencia vascular, provocado por accidentes cerebrovasculares. F02, demencia por otras causas, por Pick, Refer, Hashington, Parkinson, VIH. F03, demencia sin especificación, o sea, no se logra establecer algo más típico. F04, síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol o drogas, o sea, la persona puede tener amnesia orgánica, un traumatismo encefalocraniano, por ejemplo. F05, cuadros de delirium, o sea, alteraciones de la conciencia que no son inducidos por alcohol u otras sustancias. Puede haber delirio por, ¿no? Superpuesto a demencia, delirio por otros factores. F06, otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral. Tenemos ahí todos los cuadros orgánicos que se pueden presentar desde el punto de vista orgánico. Tenemos, por ejemplo, trastorno disociativo orgánico, trastorno catatónico orgánico, trastorno bipolar orgánico, trastorno esquizofrénico orgánico, etcétera, etcétera. F07, trastornos de personalidad, ¿no? Debidos a enfermedad o lesión, o sea, todos aquellos cambios de personalidad provocados por una serie de factores. Por ejemplo, si usted se adopta la cabeza y su cerebro sale hacia afuera, su personalidad va a cambiar, ya no va a ser la misma, usted no va a volver a ser como era antes, va a haber una disfunción. Y F09, trastorno mental orgánico sin especificación. Del F10 al F19 tenemos todos los trastornos mentales del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas, y cada uno de ellos corresponde a un tipo de sustancia. F10, consumo de alcohol. F14, ¿no? Producto de consumo de cocaína. F17, consumo de tabaco, así, etcétera, etcétera, etcétera. F19 es cuando ya hay combinaciones de varias drogas, usted consume alcohol, tabaco, o alcohol, tabaco y por ejemplo, benzodiazepinas, entonces ya tienen otros tipos de complicaciones. Del F20 al F29, todos los trastornos psicóticos. F20, esquizofrenia. F21, trastorno esquizotípico. F22, paranoias. F23, trastornos psicóticos agudos y transitorios, o reacciones psicóticas agudas. F24, trastorno de ideas delirantes inducidas, ¿no? El trastorno de ideas delirantes inducidas, ¿no? Es la psicosis inducida, o sea, psicosis A2. F25, de los trastornos esquizoafectivos, o sea, es una combinación de esquizofrenia con trastorno bipolar. F28, otros trastornos psicóticos no orgánicos o sin especificación. Del F30 al 39, los trastornos del humor. Tenemos F30, los cuadros maníacos. F31, el trastorno bipolar. F32, los cuadros depresivos. F33, todos los trastornos depresivos repetitivos. F34, otros trastornos del humor como ciclotimia, distimia. F38, otros trastornos del humor afectivo. Del F40 al F49, los trastornos neuróticos secundarios a estrés y somatomorfos. Entonces, en F40 tenemos todo lo que es, ¿no?, trastorno de ansiedad fóbica. F41, trastorno de pánico o ansiedad paroxística aguda. F42, trastorno obsesivo compulsivo y los tipos. F43, reacciones de estrés grave. F44, trastornos disociativos o conversivos. F45, trastornos somatomorfos. F48, otros trastornos neuróticos. Del F50 al 59, los trastornos de comportamiento asociados a alteraciones fisiológicas y factores somáticos. Tenemos trastorno de la conducta alimentaria, F50, trastornos no orgánicos del sueño, F51, disfunción sexual no orgánica, F52, trastornos mentales del comportamiento en el puerperio, F53, F54, factores en trastornos o enfermedades clasificadas en otro lugar, F55, abuso de sustancias que no provocan dependencia, F59, otros sin especificación. En el F60 al 69, los trastornos de personalidad, ¿no? Tenemos acá.
trastorno de hábito de control de impulsos, trastorno de identidad sexual, trastorno de orientación sexual, ¿no? Trastornos psicológicos del desarrollo y orientación sexual y otros trastornos de personalidad. Del F70 al 79, retardo mental. Del F80 al 89, trastorno del desarrollo psicológico. Del F81 trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar, ¿no? Los que se presentan en niños. Trastorno del desarrollo psicomotor, F82. Trastorno mixto, F83. Trastornos generalizados del desarrollo, F84, estos eran los famosos cuadros de autismo. F88, otros trastornos. F89, sin especificación. Del F90 al 98, trastorno de comportamiento de las emociones y conductas en infancia y adolescencia. Por ejemplo, F90, trastornos hiperkinéticos. F91, trastornos disociales. F92, trastornos mixtos. F93, trastornos de las emociones de comienzo en la infancia. F94, trastorno de comportamiento social habitual que se comienza en la infancia y adolescencia, como el mutismo, ¿no? O dificultades de vinculación. F95, los famosos trastornos de los TIC. F98, todo lo que son trastornos de las emociones de comportamiento de comienzo, infancia y adolescencia. Tenemos la enuresis, la incompresis, la conducta alimentaria en la infancia, la pica, las estereotipos motores, el tartamudeo, etcétera, etcétera. Como ustedes verán, es bien larga las clasificaciones y todavía va a aumentar más porque cada vez se define mejor. Sin embargo, eso es para que ustedes tengan una visión aproximada de cuáles son todos los cuadros que se manejan en psiquiatría. Entonces, cuando aparece toda esta lista, mucha gente nos dice, pero entonces el psiquiatra solamente ve loquitos. No, miren toda la cantidad de cuadros que podemos manejar y que son parte del proceso de especialidad. Pero nos siguen asociando el psiquiatra y su loquito, ¿no? La pareja del tubo dinámico. ¿Cuáles son las características básicas del DSM-4? Perdón, DSM-4. Se plantea que es teórica, describe las manifestaciones, ¿no? En descripción de manifestaciones clínicas y proporciona criterios diagnósticos específicos. Describe en forma sistemática cada categoría en términos de manifestaciones asociadas, prevalencia, desarrollo, curso, factores de riesgo, pronóstico, problemas de la cultura y el género, riesgo suicida, consecuencias funcionales, comorbilidad y diagnóstico diferencial. Como ustedes se darán cuenta, el DSM-4 está mucho más desarrollado porque es mucho más nuevo y ha avanzado bastante en investigaciones, por eso es que tiene mayor información. Propone normas específicas para establecer el diagnóstico, o si no, si es insuficiente, se habla de diagnóstico diferido provisional, o puede hablarse también de categorías atípicas o residuales. Esta es una lista de 17 categorías diagnósticas en los sistemas DSM-4, del 1 al 17. Vamos a ver cada una de ellas en forma rápida. En la evaluación multiaxial DSM-4 utilizamos 5 ejes. En el eje 1, los trastornos clínicos desde el punto de vista mental. En el eje 2, trastorno de personalidad o retardo mental. En el eje 3, enfermedades físicas o de condición médica. En el eje 4, miren, ¿se acuerdan de el eje 3 de la CI-10? Que era una lista larga de informes. El eje 4, el DSM-4 es mucho más simple. Problemas con la familia, problemas con el entorno social, problemas educacional, ocupacional, de vivienda, de acceso, económico. Es más simple y más práctico. El eje 5 es una escala de evaluación de actividad global que da un puntaje en un periodo de un año, cómo ha estado funcionando esta persona. Entonces vamos a hablar de parte de la clasificación del DSM-4. El primer capítulo es trastornos de inicio, infancia, niñez, adolescencia, o sea, la categoría todo comienza en esa época. Tenemos retardo mental, trastorno de aprendizaje, problema de comunicación, problema de desarrollo, problema de déficit de atención, trastorno de TIC, trastorno de eliminación y otros trastornos alimentarios. En el segundo capítulo, delirium, demencia, trastorno amnésico y otros trastornos cognitivos que tienen que ver con funcionamiento o mal funcionamiento cerebral o estructural.
En el eje 3, trastornos mentales debidos, en el capítulo 3, trastornos mentales debidos a enfermedad médica, que no están clasificados en otro apartado. En el eje 4, todos los trastornos relacionados con sustancias, y sigue el mismo patrón que usa 6 y 10. En el eje 5, solamente los cuadros esquizofrénicos y otros trastornos psicóticos. En el eje 6, los trastornos de estado de ánimo, ¿no? O de humor, depresión, bipolar. El eje 7, trastornos de ansiedad, todos los trastornos de ansiedad, pánico, ansiedad generalizada, agorafobia, fobia específica, fobia social, TOC, trastorno por estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, trastorno de ansiedad por causa médica. En el eje 8, o en el capítulo 8, trastornos somatomorfos, trastornos somatización, trastornos somatomorfos indiferenciados, trastorno de conversión, trastorno por dolor, hipocondría. En el capítulo 9, los trastornos facticios, que son la presencia de cuadros que se parecen a cuadros médicos, pero que el paciente no tiene conciencia de su presencia. En el capítulo 10, los trastornos disociativos, que tienen que ver con dos síntomas cardinales en los cuadros disociativos: la amnesia psicógena y la pérdida de identidad del yo, de causa psicógena también, psicológica. En el capítulo 9, trastornos sexuales de identidad sexual. En el capítulo 12, capítulo 12, trastorno de la conducta alimentaria. En el capítulo 13, trastorno del sueño. En el capítulo 14, trastorno de control de impulsos. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de control de impulsos? En el capítulo 15, trastornos adaptativos, o sea, problemas de adaptación a la vida normal. Por ejemplo, un trastorno adaptativo, la muerte de un familiar, la pérdida del trabajo, ¿no? El que lo jalen y no logren aprobar la tesis, es un trastorno adaptativo. Trastorno de personalidad en el capítulo 16, y en el capítulo 17 otros problemas de atención médica que pueden haberse no encontrado en la clasificación. Profe, del disociativo, ¿qué dijo que era amnesia psicógena y qué? En los cuadros disociativos, ¿ustedes se acuerdan de la histeria? Porque la histeria es el cuadro que hizo desarrollar el psicoanálisis a Freud. En un principio, en el desarrollo de la histeria, que generalmente eran mujeres, aunque ahora ya hay histéricos varones, que se demuestra también, hay dos tipos de cuadros cuando Freud empezó a estudiar la histeria: los cuadros conversivos y los cuadros disociativos. En los cuadros disociativos, lo que encontraba Freud era que la persona, frente a un estrés agudo, ya sea trauma real o trauma imaginario, la persona perdía la memoria, había una amnesia, pero de causa psicológica, y había una pérdida de la identidad del yo. Entonces, ustedes cuando están en emergencia, de repente van a encontrar que llegan algunos pacientes diciendo, o los traen después de un cuadro de agitación psicomotriz, los traen, los sedan, y cuando se despiertan le van a decir esto: ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué pasó? Porque no recuerdan nada o recuerdan parcialmente lo que ha pasado y no saben quiénes son, o sea, no pueden identificarse. Claro que estas son cosas temporales, pero nos sirve como orientación diagnóstica. Y los cuadros de histeria conversiva, que han pasado ya al grupo de los cuadros somatomorfos, porque hay otros elementos más, pero que los cuadros conversivos son cuadros en los cuales los problemas psicológicos se transforman en problemas físicos, que alteran normalmente la estructura de la conducta motora, ¿no? Musculatura motora, o los órganos de los sentidos. Entonces tenemos, por ejemplo, la ceguera histérica, ¿no? La epilepsia histérica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las parálisis histéricas, ¿no? Las anestesias en guante, ¿no? Que presentan muchos pacientes, porque ustedes saben que una anestesia generalmente sigue los cordones de imbricación radicular de los nervios. Entonces, si yo tengo una parálisis del lado cubital, todo este sector lo voy a tener anestesiado. Y si es radial, sigue esta zona de este lado. Esto ya se sabe por la distribución de la inervación de los nervios.
Pero si una paciente me viene diciendo que todo su brazo y mano está anestesiada, como si tuviera una parálisis de guante, todo el brazo, más fácil es sospechar que sea un trastorno de tipo conversivo y que el problema sea acá y no sea neurológico. ¿Ok? Entonces esta es más o menos la forma como nosotros manejamos los diagnósticos. Lo importante de todo esto es que ustedes tengan el conocimiento. Yo no les voy a pedir que conozcan los cuadros porque esto es parte de la especialidad, pero sí que tengan los conocimientos de cómo se han formalizado estos diagnósticos, estas clasificaciones y por qué actualmente el diagnóstico psiquiátrico sí tiene un fundamento más científico, porque se han hecho estudios paralelos para determinar cuáles son las características específicas para cada cuadro y se sigue estudiando, de tal forma que ahora el diagnóstico de un psiquiatra no es que lo inventa o que uno a ojo de buen cubero dice que es eso, no, uno lo va elaborando a través de un proceso, ¿no?, que utiliza principalmente los elementos psicopatológicos y los elementos psicosociales. Muy bien, preguntas que deseen hacer con respecto a esto. ¿Algo que deseen conocer? ¿Preguntas, dudas? Pregunten ahora que hay operación. Ok. ¿Ah? Voy a hablar con el doctor Nenga, a ver, para ver. Es otro día. Justo para lo que estamos haciendo, doctor. Doctor, ¿ha grabado usted su teoría?